bienvenidos a un programa más de Iglesia en Camino. Hoy nos hemos desplazado hasta el Hospital Mancha Centro y Alcázar de San Juan, como ven, para tratar un tema algo diferente al que habitualmente tratamos en este programa. Vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de la muerte desde la perspectiva profesional y cristiana. Para ello tenemos una invitada especial, una profesional que trabaja en este centro y que con su testimonio cristiano, humano y profesional va a intentar acercarnos a la realidad de un tema que quizá a priori pueda parecer complejo, difícil y árido para tratar. Pues seguramente les resultará interesante, así que les invito a que empecemos el programa. Pues tal y como decíamos en la presentación, estamos en este despacho del equipo de Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan con la invitada de hoy. Vamos a presentarles a Natalia López Casero Beltrán, que es... Bueno, Natalia, ¿qué tal? Hola, muy buena. Lo primero, gracias por estar con nosotros, por acudir a nuestra llamada y atendernos para el programa de hoy. Un placer. Pues como digo, les presento a Natalia, que es primeramente es enfermera, como decía, del equipo de cuidados paliativos domiciliarios del área Mancha Centro, sobre todo madre y esposa, y creyente comprometida con su realidad y con su tiempo. Natalia, hemos hablado de estos cuidados paliativos para que los espectadores se puedan un poco ubicar y saber de qué estamos hablando. Cuéntanos en qué consisten, a qué se dedican y cómo trabajan los cuidados paliativos. Quizá con eso podamos entender el por qué te hemos elegido a ti para tratar el tema de la muerte, como decíamos al inicio del programa, porque es un tema complicado, un tema árido en principio, un tema difícil, y la gente dirá, ¿por qué, Natalia? Pues explícanos tu trabajo y con eso nos ayudarás a entender un poco. Vale. Pues bien, en los cuidados paliativos es aquella atención integral que percibe la persona con una enfermedad avanzada, progresiva e incurable y su familia, ¿vale? Porque trata a ambos a la vez, no hay una separación, y bueno, lo que intenta hacer es promocionar la autonomía del paciente en su situación final de vida. Por eso es el tema de trabajar con la muerte, ¿vale? Y lo que intenta conseguir, la finalidad es dar el mayor confort posible a la vida que le quede hasta el momento de su muerte, ¿vale? Que es la concepción terapéutica activa de el ya no hay nada más que hacer. No, cambiamos ahora un poquito el curar, ¿no? Por lo que es el acompañar y el paliar. Básicamente a esto se dedican los cuidados paliativos, a la atención integral en toda la parte biopsicosocial de la persona. Por eso el equipo está formado por varios profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, para tratar todo el ámbito de la persona. Es una rama, digamos, de la sanidad, de la medicina, quizás no muy conocida, ¿no? En general en la sociedad, porque uno habla de cuidados paliativos y de entrada no todos lo han oído hablar, pero mucha gente quizás no sabe ni que exista esta disciplina, de gente que se encarga de acompañar, de cuidar a esas personas con un pronóstico de vida, digamos, corto, para ayudarles a llevar esos momentos. Es cierto, hay mucha gente que hasta que no le toca o no pasa por un proceso de enfermedad, no conoce este servicio. Cuando nos conocen, pues se alegran, ¿no? De que estemos ahí, de que profesionales puedan acompañar en el proceso final de la vida. Y bueno, pues ahí está. Como en otras disciplinas médicas, pues es una más, es una más. Muy bien, pues ahora los oyentes, los espectadores, quizá tengan más claro el por qué hemos pensado en Natalia para que nos acompañara en el programa de hoy y tratar el tema de la muerte. La muerte desde esa doble perspectiva cristiana y profesional. Te dedicas de modo profesional a una disciplina que está muy relacionada, muy ligada al contacto diario con la muerte, y aparte nos puedes dar tu visión cristiana sobre este campo, por lo que creo que reúnes un poco unas características especiales que nos pueden ayudar a descubrir sobre este asunto y darnos luz. Muy bien, Natalia, pues si te parece, empezamos a hablar de la materia, entramos en el tema de la muerte.
Para la sociedad de hoy, para la sociedad actual, quizá la muerte es un tema tabú. Estamos acostumbrados a oír muchos eufemismos, al final de la vida, últimos momentos, pero cuesta decir la palabra muerte y sobre todo enfrentarse a ella y abordarla y familiarizarse con ella. ¿Por qué crees que es así? Pues porque no hemos sido educados en ello. Ahora mismo, conforme está la sociedad, con tanta tecnología, pues han hecho que el proceso de una parte de la vida, que es la muerte, sea tapada. ¿Por qué? Pues porque conlleva dolor, sufrimiento, pérdida, y a mí esto no me interesa. Yo quiero hacer otras cosas, formarme, trabajar, ganar dinero, estar guapa, muchas otras cosas que la gente no les da el valor. Es por esto que no interesa hablar de la muerte. No nos gusta en general, como dices, tratar temas dolorosos, temas complicados, menos aún la muerte. No lo integramos en el día a día, ¿no? No lo tratamos con normalidad. Pues no, incluso yo hablaría también del sistema sanitario, Herminio, porque intentamos alargar en todo lo posible todos los medios, medicalizamos mucho y hay un momento que hay que parar y dejar la evolución de la vida y de los cuidados. Y somos los mismos profesionales sanitarios muchas veces los que no aceptamos esta realidad de cuidar y no de curar, porque en las mismas facultades de enfermería, de medicina, nos enseñan a eso, a curar. Yo descubrí la medicina paliativa tarde, empecé a trabajar en otros ámbitos y creo que es una parte de la medicina muy bonita, lo que pasa que no todo el mundo la entiende ni la comparte, y lo acepto. Hablar de ese encarnizamiento terapéutico, ¿no?, que muchas veces se hace en la medicina precisamente por esa formación, y lo difícil, ¿no?, muchas veces hablando también con compañeros, lo difícil es saber cuándo parar, cuándo detenerse. Lo fácil es tratar, el seguir haciendo lo que dicen los libros, lo que dicen los manuales, empeñarse, dar más pasos, pero realmente lo difícil es tener esa lucidez para decir, llegó el momento de parar, hasta aquí hemos llegado, ahora voy a acompañar para que estos momentos sean más llevaderos al paciente y a la familia. Hoy por hoy es más las familias o los pacientes los que te dicen al profesional para allá. Porque el médico, aunque también ha cambiado un poquito la filosofía, quiere seguir, pero afortunadamente, bueno, es una conciencia que poquito a poco yo creo que va cambiando. Quizá por esa dificultad para normalizarlo, para tratarlo, cuando se nos presenta de cerca esa muerte, cuando se nos presenta cara a cara, un familiar, un amigo, alguien cercano, nos faltan muchas habilidades emocionales para manejarla, para tratar con ella. Pues sí, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta todos, profesional o persona normal, es que la muerte no es ningún fracaso. Es un acontecimiento de la vida que además es necesario vivir y que nos va a tocar a todos. Entonces, si tú tienes la suerte de poder ser acompañado por un profesional que ha sido formado en esta disciplina, pues tendrá esas habilidades. No todo el mundo las tiene, es cierto, hay que formarse en esta disciplina y según los valores que tú inculques, pues así se desarrollará el acompañamiento, ¿no? Vamos, Natalia, después de introducir un poco el tema de la muerte, vamos a hablar concretamente de la muerte. Dicho así de frío, descarnado, que esa palabra se nos acostumbre, ¿verdad?, el oído. Para acercarnos un poco a esa definición del tema, hay muchas maneras de acercarse, de abordarla. Empezamos por una definición un poco más científica, más aséptica. ¿Por qué entendemos la muerte? La muerte, si tú lo buscas en el diccionario, te pone que es el cese de todas las constantes vitales de la vida y que puede ser producida bien por causas naturales, como puede ser la vejez, una enfermedad, o por causas que no lo son, pues un accidente, por ejemplo, o un suicidio. Hay muchos tipos, ¿no?, de muertes. Y luego, bueno, pues si vas desglosando,
esa definición yo ahondaría un poquito más en lo que es el proceso de morir, ¿vale? La muerte como proceso. Como proceso. Desde que nacemos estamos muriéndonos un poquito cada día. Entonces es un proceso que nos lleva, ¿no? En el caso de lo que me atañe a mí en mi día a día, en lo que es una enfermedad, es un deterioro completo de todas las funciones orgánicas, ¿vale? Entonces yo creo que habría que verlo y deberíamos todos entenderlo como un proceso, y un proceso natural, ya te digo, esto no es ninguna tragedia, es algo que incluso en otras culturas lo ven como algo bueno, es un despertar, un ir más allá, o en el cristianismo a veces una liberación, ¿no?, de este sufrimiento que me está llevando esta enfermedad. Hay muchas maneras, dependiendo, como dices, ¿no?, de las culturas, los pueblos, de interiorizar esa muerte, de vivirla, de llevarla, que puede incluso llevar a diferencias muy importantes, ¿no?, entre unas y otras. Como dices, hay poblaciones o hay pueblos que la tienen como algo normal en su día a día, con el que viven y conviven y se familiarizan, y otras que sobre todo las más occidentales, ¿no?, y las más tecnificadas o más modernas, que intentamos, como decías, apartarla, retirarla, y es un tema tabú que no queremos ni tocar. Exactamente. Se plantea también cuando tienes la desgracia, porque oye, pues una enfermedad en un proceso avanzado y terminal, pues es algo duro para el entorno, para el mismo paciente y para la familia. Entonces, a lo largo de este proceso que te he comentado antes del morir, ya se ha estudiado científicamente los procesos. Elisabeth Kubler-Ross definió el proceso del morir en 5 etapas. Entonces, bueno, pues existen distintas fases, que primero pues la persona enferma pasa por una fase de ira, de enfado, luego de un regateo y de negociación, bien con un dios o con alguien afín, y al final existe lo que es una etapa en lo que entra en una depresión y una aceptación, ¿no? Aceptación, el trascender y resignarse para irte. Vemos que está, digamos, ya todo establecido, estudiado, incluso la reacción del hombre, del ser humano, frente a la muerte. Digamos que independientemente de las culturas hay unos pasos comunes de ir reaccionando y de ir pasando esas 5 etapas, ¿no?, de Kubler-Ross, para ir avanzando y aceptar esa muerte. Sí, sí, por supuesto. Y en todas las culturas esto está, o sea, esto es ciencia, ¿vale? Hay evidencia científica, hay muchos estudios, y aparte de lo que es la cultura, existen estas etapas de la muerte que no suelen ser consecutivas. A veces aparece la depresión, pero luego me voy al enfado, y bueno, pues depende, ya depende de los valores y de la implicación de la misma persona en su vida y en su educación, ¿vale? Porque no hemos sido educados, estamos hablando de que no, esto ahora mismo no existe. También está cambiando. Los profesionales, sobre todo los profesionales que trabajamos en esto, los profesionales de cuidados paliativos, nos hemos dado cuenta que hay que acercarse a la sociedad, que hay que salir, que hay que ir a los colegios, que hay que ir a los institutos, a otros colectivos, que hay que formar. O sea, yo he estado en domicilios, en mi día a día, se esconde al niño, al anciano frágil, para que no sufra. Pero ¿cómo no va a sufrir? Hay amor, hay un sufrimiento, y no, hay que vivirlo, porque es un error tapar esto. Es duro, sí, muy duro, pero favorece un crecimiento personal impresionante a lo largo de tu vida, y te va a hacer afrontar situaciones en tu día a día que a lo mejor pensabas que no. Es madurez para el ser humano. Cambia mucho la perspectiva desde la que ves la muerte. No es igual verla en alguien cercano, familiar, un amigo, como decíamos antes, a verla en general, en la sociedad.
estamos muchas veces acostumbrados en los medios de comunicación, las noticias, todos los medios de información, que nos bombardean con atentados, con muertes, accidentes, datos de porcentajes sanitarios, de fallecimientos por cáncer, por muerte cardiovascular, pero parece que en ese escenario la muerte la banalizamos quizá, o de tanto oírla se nos ha cerrado el oído y no la notamos como algo tan próximo a nosotros. Yo creo que no se banaliza, está ahí, pero se pasa un poco de puntillas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No nos detenemos a lo que es esa situación, un atentado, lo que tú has dicho, es una muerte muy trágica. Y bueno, pues se centran en el shock de esa persona, de esa pérdida, ¿no?, de esa ruptura, pero pasan de puntillas, debería ahondarse un poquito más. Trabajas día a día con la muerte, con esa situación de cercanía a la muerte. Imagino que habrás visto muchas diferencias en la forma de abordarla, de asumirla, de vivirla. Principalmente, y como tratamos en el programa de hoy, ¿has visto mucha diferencia en el modo de asumir esa muerte en creyentes y en no creyentes? ¿En los que creen que hay una trascendencia, que tienen una fe, y en los que no la tienen? Pues sí, en general sí. El proceso de morir, y me quedo más con el proceso de morir que con la palabra muerte, difiere. Normalmente es verdad que el cristiano acepta con resignación lo que tiene. ¿Por qué? Porque le sustenta unos valores y una fe muy potentes. Pero también debo decirte que me he encontrado con gente muy religiosa que lo ha pasado muy mal en el final de su vida, porque ha confrontado y ha tenido mucho miedo, incluso ha muerto mal, ha muerto con un delirium. Un delirium es cuando se descompensa un poco las funciones cognitivas, orgánicas, y que muchas veces, y también hay evidencias de que el delirium aparece o por una mala información, comunicación, o una no integración de lo que me está pasando. Y yo esto lo he vivido con personas muy religiosas. Entonces es algo que llama la atención. Ojo, si esta persona que está tan afín a Dios, con esta fe en su proceso de vida, ¿por qué se muere mal? ¿Qué ha pasado aquí? Te hace reflexionar. Luego está el no creyente que funda su final de vida en los valores, haciendo un cierre biográfico de su vida, y se mueren bien con sus valores, con lo que han hecho, con su trabajo, con sus hijos, con su pequeño día a día y con su humildad, y se mueren muy bien. Y no hay una cosa, no está el cristianismo, ¿no?, de por medio, pero sí que existen diferencias. Estás hablando de ese proceso de muerte, como hemos quedado en llamarla, con una, digamos, normalidad, con una cercanía propia de tu trabajo, del que día a día palpáis y tenéis. De hecho, es un elemento cotidiano, frecuente y normal en vuestro día a día, del equipo de cuidados paliativos. Muchas veces es complicado no identificarse demasiado con el paciente, con la familia, no integrarlo demasiado o no comprometerse mucho. Para tú poder ayudar, te tienes que implicar y tienes que estar. Lo fundamental de mi trabajo es el acompañamiento. El acompañamiento en el proceso del final de la vida, dándole mucha calidad de vida a esa poquita vida que hay. Entonces, ¿te implicas? Claro que sí. Pero hay que saber también gestionar un poquito todos esos valores y esas emociones. Y para eso hace falta tener una formación específica en comunicación, en counseling, en habilidades, ¿vale? Porque si no, claro, la exposición cotidiana al proceso de la muerte,
pues al final puede hacer que el profesional caiga o que se desgaste, que aparezca el síndrome del burnout. Y no, entonces aquí pues no te implicas. Y sí, al final tienes ese paciente que te ha marcado, que piensas en él, pero bueno, se van gestionando las emociones y yo creo que la satisfacción de poderles acompañar siempre que los síntomas estén bien controlados, porque eso es muy importante, porque no todo el mundo se muere bien, también hay que decirlo. Hay gente que se muere mal porque se ha descontrolado un síntoma o lo que estábamos hablando antes del delirium, a veces es muy difícil de controlar, o cambia si mueres en un hospital o mueres en tu casa. Entonces ahí hay muchos puntos a tener en cuenta. Me ha gustado mucho, Natalia, la frase que has dicho de dar mucha calidad a ese poquito de vida, ¿no? Mucha calidad de vida a ese poquito de vida que le queda a la persona. Una frase bonita que creo que refleja mucho el trabajo vuestro día a día. Esta situación que también se llama de últimos días, situación de agonía, ¿llegas a acostumbrarte a convivir con ella en ese día a día? Ya no la muerte o el proceso de muerte, sino esa situación de no saber cuándo va a ser el momento. La situación de últimos días o la agonía es el pilar fundamental de los cuidados paliativos. Es cuando hay que estar. Solo la presencia hace mucho. Y sobre todo, si tú explicas el proceso de morir, existe un proceso a nivel del enfermo, de introspección, que le lleva a lo más interior de su ser. Y en realidad es como que entra en otra fase, en otra dimensión. Entonces, si tú a las familias les explicas el proceso, estamos muy bien hechos, el ser humano estamos muy bien hechos. Y el sistema nervioso central se va desconectando, muy poquito a poco, hasta que llega el fallecimiento y se quedan solo las funciones básicas. Entonces, si te digo, te vuelvo a repetir, si explicas muy bien lo que va a pasar, el por qué, la gente se lo toma con naturalidad. ¿Qué es doloroso? Mucho, porque es que estás viendo ahí ya la ruptura total de esa persona, de ese ser querido. El dolor está, y además el dolor es necesario porque hay amor. Ahí se ve esa labor importante que tenéis de acompañar, sobre todo de informar también o instruir a los familiares, no solo al paciente, pero al acompañar de esa manera a informar, pues dais herramientas a que la familia, pues como dices tú, lo sobrelleven de otro modo, ¿no? El saber qué está pasando, qué va a pasar, por qué pasa, eso que imagino que deja mucho más tranquilas a las familias. Imagino, Natalia, que habrá días especialmente difíciles. Si el día a día ya debe ser pues, complicado, pero imagino que como en todos los trabajos habrá días especialmente difíciles, que ocurran situaciones especialmente dolorosas o trágicas, a mediodía acabas, tienes que volver a casa, comer, la familia. ¿Cómo se vive eso? Pues hay de todo. Lo primero, soy persona y como persona pues tengo unos sentimientos, yo me gusta implicarme, ser profesional en mi trabajo, pero como tú bien dices, luego llegas a casa y muchas veces te llevas el tema en la cabeza, ¿no? Pero se continúa y otro de los pilares fundamentales de este trabajo es que trabajas en equipo y eso soporta la carga a muchos niveles que puede tener un componente del equipo. Entonces es algo muy bueno, el que tú no vas a estar solo y al final compartes bien con ese equipo, el profesional y luego con el equipo familiar. Importante también, claro. Muy importante, las comidas con mi marido comentando o con mi hija que me ve que estoy haciendo una charla y ve una úlcera, ¿qué es eso? Y sí, bueno, pues al final les haces partícipe, pues hoy he estado cuidando, hoy me ha pasado esto. El compartirlo con ellos de otra manera. ¿En casa lo tratáis el tema? ¿Lo hablas abiertamente con tus hijos, sí, tu marido? Sí. Es algo natural.
yo creo. A lo mejor sin entrar en muchos detalles de cosas técnicas, ¿no? Pero de situaciones difíciles y bueno, pues ver la perspectiva de otra persona que no está metida en este ámbito, mi marido no es sanitario, pues también a mí me ayuda. Pues seguimos avanzando, Natalia, damos otro paso más en ese proceso de muerte y vamos ahora desde la óptica del cristiano a tratar cómo desde una visión cristiana, hemos visto la profesional, cómo desde la visión cristiana tratamos el tema de la muerte. Para el cristiano es el paso a la vida eterna, el paso a la resurrección, a gozar de la presencia de Dios. No hay que perderlo de vista, pero también hay que tener en cuenta que Jesús, cuando estaba aquí, llora cuando se entera de que muere su amigo Lázaro. Incluso en el Getsemaní Jesús trata de evitarlo. Aquella frase de, si tú quieres, Padre, aparta de mí este cáliz. Evidentemente nadie quiere voluntariamente acercarse a la muerte, pero ¿cómo nos acercamos los cristianos a esa muerte que nos diferencia de los no creyentes, siempre con la idea de la resurrección? El cristiano acepta la muerte con muchísima naturalidad y resignación precisamente por esto, porque Jesús vivió, luchó y murió por todos nosotros con la esperanza de la resurrección, y esto es lo que queda en el enfermo cristiano. Al final está ahí. Siempre es doloroso para cristianos, para no cristianos, pero tenemos un apoyo, una esperanza que quizá no tienen otros, al no tener de vista esa siempre resurrección, ¿no? Porque hablar de la muerte para un cristiano es a renglón seguido hablar siempre de esa resurrección, que no tenemos que perderla de vista. ¿Qué apoyos tenemos como cristianos, esa esperanza de la que quizá otros no disponen? Pues pienso que somos afortunados, pues porque disponemos de la fe, esa virtud teologal que está ligada a la esperanza y a la caridad, y la fe cristiana hace que el enfermo tenga una esperanza con el reencuentro en una vida eterna, una vida mejor, ¿vale? Entonces, ahí ya te digo, creo que somos muy afortunados, porque la gracia de la fe abre los ojos del corazón. Y los cristianos necesitamos, ¿no?, esta fe para continuar este camino o saber que tenemos la resurrección con Jesús. Y no puedo dejar de nombrar a María Madre, ¿vale?, en todo este proceso de acompañamiento, de sufrimiento, de dolor, de estar, de presencia, como una figura algo muy importante, ¿no?, para el cristiano. Así que para mí es una figura que creo que está ahí y que debe ser tenida en cuenta y que la tienen mucho. Fíjate qué bonito, ¿no?, acabar un poco el tema llegando a la figura de María, a la que nos ha ido llevando el tema hasta el final, y acabamos en ella como madre que acompaña a su hijo en esos momentos de agonía, como hemos estado hablando aquí, de sufrimiento, de dolor, hasta acabar teniéndolo en sus brazos en el momento de la muerte de Jesús. Pues qué mejor manera, Natalia, de acabar este tema de la muerte, el proceso de la muerte, que con la figura de María y la resurrección, que por cierto tenemos ya muy cerca la Semana Santa, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que vamos ya preparando en esta Cuaresma. Y pues lo dicho, pues muchas gracias otra vez, Natalia, por abrir las puertas de esta unidad de cuidados paliativos domiciliarios del área Mancha Centro, y por acercarnos a un tema en principio pudiera parecer tan serio, tan árido o tan difícil de tratar, y nos has acercado, creo que de una manera muy interesante, tu realidad laboral, tu realidad personal, tu compromiso como persona cristiana y como profesional a esta visión sobre el proceso de morir. Esperamos que a los espectadores les hayas aportado, estoy seguro que sí, a mí también me lo has hecho, has aportado muchas ideas que, quién sabe, pues nos darán para reflexionar. Muchas gracias, Natalia, y hasta siempre. Gracias a vosotros.